Hemos nacido, Señor, para adorarte, para servirte, Dios. Y la mejor de nuestras adoraciones, Señor, es vivir una vida de obediencia a ti, Señor. La mejor de nuestras adoraciones, Señor, es entregar nuestra vida en tus manos y decirte: Dios, cámbiame, transfórmame, hazme cada día más a tu imagen, Señor. La mejor adoración es morir, Señor, a mi manera de pensar, morir, Señor, a los parámetros, a los paradigmas que traía, Señor, y decirte: Dios, aquí estoy para ser transformado por ti, Señor. Gracias, amado Jesús. Hoy te pedimos que tu palabra nos ayude, que tu palabra nos cambie, que tu palabra, Señor, nos abra los ojos. Tu palabra es luz, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Muéstranos, Dios, aquellas áreas de nuestra vida que deben ser cambiadas, y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a ir cada día adquiriendo esa nueva identidad en ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice: hermano, quiero compartirle algunas cositas que Dios ha estado tratando. Bueno, en realidad viene tratándolas por años, pero muy poco había hablado de eso. Usted de pronto dirá: bueno, el pastor lleva 20 y tantos años haciendo esto, y tengo que confesarle algo. Todavía cuando me paro aquí, después de 20 y tantos años de estar haciéndolo, siento algo de temor, siento algo de, a veces es difícil como explicarlo, y pienso que de pronto es la responsabilidad que Dios ha depositado en uno como pastor, como ministro. También hay algunos temas que son más fáciles de tratar. Digamos que aquellos temas en los que uno es fuerte. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de diezmos, de ofrendas, de primicias, es algo que yo he practicado desde los 11 años de edad. Entonces me resulta sencillo, porque es algo que en mi vida es muy fácil hacerlo. Pero hoy le tengo que hablar de una de las áreas de mi vida que han sido críticas. ¿Cuántos tienen en su vida áreas que dicen: caramba, Señor, yo he querido cambiar esto y he querido cambiar esto, y les ha resultado difícil? Yo soy el primero. Que uno lucha y lucha y lucha, y esta ha sido una de las áreas. Entonces me resulta un poquito difícil hablar de esto, pero también es un área en la que el Espíritu Santo ha venido desarrollando una obra permanente de conversión, ¿sabe? Y me decidí a hablarlo porque hace una semana y algo, más o menos, sí, una semana y media, tuve a una persona en mi oficina, en consejería. Esta persona tuvo una experiencia muy bonita con Dios. Tuvo como una visión en la que una persona se le acercaba y le decía: ¿quieres que haga algo en tu vida? Y ella quedaba como impresionada. ¿Qué será esto? Y la persona le insistía y le decía: dime si quieres que haga algo en tu vida. Y ella dijo: sí, sí. Y esa persona le dijo: voy a empezar a transformar tu vida. Y se fue y desapareció. Yo le dije: tuviste una experiencia con Dios donde Dios empezó a hacer una obra en tu vida. La palabra de Dios dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esa experiencia que ella me comentó me llevó un poquito a esto, y me llevó a pensar que precisamente la esencia de la vida en Cristo es que en nosotros se dé un cambio. Mire, un cristianismo sin cambios es un cristianismo sin frutos, y la palabra dice que a nosotros nos conocen por nuestros frutos. Si yo busco a Dios pero mi vida sigue igual, ¿qué puede pensar usted?
No, llevo tantos años buscando al Señor, llevo tantos años en la iglesia, pero sigo siendo el mismo. Necesariamente hay que pensar que algo malo está pasando o que algo no se está dando en nuestra vida. De hecho, le digo, una de las cosas que más amo del ministerio, yo estoy aquí ejerciendo este ministerio porque un día Dios hizo un llamado en mi vida. Y en el ministerio hay cosas bonitas, hay cosas no tan bonitas, hay cosas dulces y hay cosas un poco amargas. Pero le digo algo, una de las cosas más dulces que tiene el ministerio y una de las cosas que yo más amo de lo que hago es tener la capacidad de ver vidas cambiadas, vidas completamente transformadas. Mire, de lo más satisfactorio que encuentro en el ministerio es ver el contraste entre una persona antes de conocer a Cristo y esa persona después de algunos años. He visto, el Señor me ha permitido ver transformaciones impresionantes. Yo he tenido gente en la oficina que han sido verdaderos delincuentes y cómo el Señor los transforma y hoy son literalmente otra persona. El cristianismo sin cambios es un cristianismo sin frutos. Y hace poquito también ocurrió algo ya tocante a mi vida. Una persona se tomó la libertad, por decirlo así, de insultarme, de faltarme al respeto, me trató de una forma muy fea. Y la respuesta mía fue una respuesta muy suave. Esta persona me alzó la voz, me insultó y todo. Y yo le respondí con una voz muy suave, con unas palabras muy suaves, muy calmadamente. Y tuve esa respuesta. Y mi esposa que me ama, ella no quiere que nadie se meta conmigo. Y ella no soporta que alguien me insulte, que alguien me alce la voz, y cualquier cosa que alguien hace contra mí, a ella le duele y le indigna. Y en ese momento ella quiso reaccionar como para defenderme y ella me miraba como que... Sin embargo, la respuesta mía fue una respuesta así. Y a mí mismo me sorprendió, porque le digo que estoy hablándole de una de las áreas más difíciles de mi vida. Y yo pude darme cuenta en ese momento a qué se refiere el Señor cuando nosotros hablamos de conversión. La palabra en un momento dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros empezamos un proceso de conversión. Entonces yo mismo me quedé como asombrado con lo que había pasado, porque años atrás, si esa persona me trata como me trató ahora, la respuesta mía hubiera sido muy diferente a lo que estaba sucediendo ahora. Pero en esta ocasión respondí con argumento y respondí con mansedumbre. Y sabe, yéndonos a la palabra, uno de los patriarcas, de los grandes hombres de la Biblia que yo más he admirado, es al salmista David. Yo he estudiado la vida de David de principio a fin, los libros de Samuel hasta todo, y lo he estudiado como con mucho deleite. David era un hombre aguerrido, un hombre valiente. Mire, cuando todos los guerreros de Israel temblaban cuando salía el gigante, David, sin ser guerrero y siendo un niño, supo pararse en la raya y derrotar al gigante. Un hombre valiente y aguerrido. Y siempre he tenido como una admiración por este varón. Entonces vamos a leer un episodio de la vida del rey David, ya un poco más entrado en años, ya no era el jovencito que se enfrentó a Goliat. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, vamos a mirar de los versículos 5 hasta el versículo 12, algo que le sucedió al rey David. Dice: y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Mire esto, vamos por parte. El rey David venía huyendo de una sublevación de su propio hijo Absalón, y cuando él huía, él estaba metido en el monte, le aparece este señor y se acercó a él. ¿De qué manera? ¿Qué dice? ¿Cómo salió a él? ¿Y salía qué?
maldiciendo. Versículo 6 dice: y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo, David no estaba solo, dice, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Analice la situación. David va y está con sus hombres más leales, porque él estaba huyendo y muchos, los traicioneros, ahí es donde salen, se quedaron en Jerusalén, se quedaron en la casa real, pero estos salieron con David y dice que eran hombres valientes y estaban armados. David no estaba solo y aparece un señor, un tipo, Simei, que empieza a maldecirlo, empieza a lanzarle piedras y empieza a insultarlo. Versículo 7 dice: y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Ahí estamos viendo que además de que lo maldecía, le lanzaba piedras, lo estaba calumniando. Porque si alguien respetó la vida de Saúl, ese fue David. Y este tipo lo está culpando por la sangre de la casa de Saúl. ¿Cuántos de ustedes se han visto en situaciones en las que injustamente los maldicen, actúan mal contra ustedes y encima de eso los calumnian? Le estaba endilgando a David la sangre de la casa de Saúl, cuando David no hizo sino respetar la vida de Saúl y de su casa. Cuando se enteró de que había quedado un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, lo llamó al palacio y se sentaba a la mesa del rey. Si alguien había respetado la casa de Saúl, y este tipo estaba calumniándolo. Y sigue diciendo: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire la situación de David. Estaba allí y un hombre sin ninguna razón, sin ningún motivo y mintiendo, se levanta a maldecirlo, a lanzarle piedras y a calumniarlo. Y mire lo que sucede en el versículo 9. ¿Qué pasó? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, que era el general del ejército de David, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y mire la petición que le hace. Le dice: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai tenía la espada en la mano y le dijo: bueno, ¿y este perro qué viene a maldecirte a ti? Te ruego, déjame pasar y yo le corto la cabeza. Y David lo único que hubiera tenido que hacer era, o simplemente decirle: vaya. Y ese hombre que lo estaba maldiciendo, insultando y tirándole piedras, hubiera quedado decapitado. Eso era todo lo que tenía que hacer David. Pero ¿qué hizo en el versículo 10? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y el versículo 12 quiero que lo leamos juntos. Dice: quizá mirará Jehová mi aflicción, ¿y qué? Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y yo decía: wow, David no tenía de cobarde ni un pelo. Valiente más que cualquiera de los que estamos aquí. Llega este hombre y lo insulta, le tira piedras, lo calumnia, inventa cosas de manera injusta y alevosa, lo agrede. Y él tiene con qué defenderse. Un pequeño movimiento de sus manos y le cortan la cabeza. Sin embargo, al final dice:
quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué habrá motivado a David a responder así? Estaba siendo agredido, rodeado por sus guerreros más valientes. Sin embargo, David había entendido que hay ocasiones en que la solución no es la misma que frente al gigante. Hay momentos en que hay que pararse en la raya, como se paró David frente a Goliat. Pero hay momentos en los que hay que recibir el insulto y responder con mansedumbre. Y David da ahí una palabra clave. En el versículo 12, David sabía que por cada insulto injusto y calumnioso que él estaba recibiendo, Dios le iba a dar una bendición. Y el Señor Jesús nos dice en el Evangelio, bienaventurados. ¿Sabe qué significa bienaventurados? Significa bendecidos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, hablando toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y David, sin haber conocido a Jesús, sin haber oído las palabras de Jesús, pudo entender y decir: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y a mí esto me causaba como un cortocircuito en la cabeza, porque en mi pasado yo tuve muchos problemas precisamente con mi carácter, con el dominio de mi carácter. Mire, para mí pasar por alto una ofensa era impensable. Yo era de las que si me la hacían, me la pagaba. Quedarme callado yo cuando alguien estaba cometiendo una injusticia contra mí, imposible. Sin embargo, se me presentó esta situación que le digo, y yo mismo me sorprendí cuando esa persona me insulta, me falta el respeto sin ninguna causa, sin nada. Y yo le respondí con una mansedumbre, como que yo mismo me quedé impresionado. Y entonces entendí que ya había llegado como el momento de empezar a hablar acerca de esto. Sin embargo, tengo que confesarle algo. El diablo me puso varias zancadillas para que yo no tocara el tema, para que yo no hablara de esto. Fueron unos días en los que me pasaron cualquier cantidad de cosas, y yo entendí que era que el diablo era como provocándome para sacar, como para que yo volviera a ser alguien que ya no soy. Ya aquella persona murió. Pero el diablo empezó a tratar, y tuve unas pruebas de paciencia. Le voy a contar una, que fue como ya después de lo que pasó, la más reciente. Resulta que desde que nos casamos en noviembre, cuando nos fuimos a vivir al apartamento, necesitábamos poner, María Angélica para su trabajo necesitaba su internet. Entonces fuimos a Movistar, solicitamos el servicio de internet en noviembre y empieza. Y cada semana, 2 o 3 veces a la semana nos llamaban, nos decían: sí, ustedes solicitaron solicitamos un servicio de internet, es para que nos dé la dirección del edificio. Y le dábamos la dirección del edificio, y a los 3 días nos volvían a llamar para volvernos a pedir la dirección del edificio, y no daban para anotar la dirección del edificio. Desde noviembre, diciembre, enero, y siempre nos llamaban para pedirnos la dirección del edificio. Yo estaba que le decía a mi esposa: ¿será que cogemos la dirección del edificio, la mandamos a tallar en mármol y se la mandamos a Movistar? Y bueno, finalmente, la semana pasada, llegan por fin los empleados de Movistar a conectar el internet. Bueno, noviembre, diciembre, enero, primeros días de febrero, aparecieron los de Movistar. Yo llamé a mi esposa: mi amor, dieron con la dirección, están aquí abajo los de Movistar. Increíble, llegaron. Bueno, llegaron y entraron, y lo primero que empezaron fue: a ver, el punto de televisión está aquí y hay que ponerla. Ay, Dios mío, cuántos metros de cable. Y el del teléfono, y, ay, señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo no sé qué va a hacer usted, ponga lo que necesitamos eso.
Bueno, total que después dijeron, bueno, tenemos que bajar un momentico a mirar las instalaciones del edificio, los cables, los buitrones, qué tal, que la antena que va para la televisión que va en la azotea y todas esas cosas. Bueno, listo. María Angélica y yo nos quedamos ahí y ellos bajaron. Bueno, bajaron y al rato, Mari, se están como demorando, ¿eh? ¿Y qué habrá pasado? Y entonces, no, ellos suben ahorita, ellos fueron, imagínate, eso queda en la azotea y todo eso. Y sí, Mona, pero ya van 15 minutos y nada. Entonces, bajo yo a la portería y le pregunto al vigilante, bueno, los empleados de Movistar que estaban pidiendo esto, que lo otro. Y entonces me dice, no, sí, patrón, imagínense que ellos llegaron aquí a la portería y dijeron que los habían llamado para otro servicio y se fueron. Después de 3 meses y cuando llegan a la casa, hermano, y quiso el diablo, como yo tenía las llaves de la camioneta en el bolsillo, yo metí las llaves y yo dije, estos manes no pueden ir muy lejos. Y yo me voy en el carro detrás de ellos y con moto y todo me los traigo acá. Y del apartamento no salen hasta que no me conecten eso. Pero cuando yo estoy pensando por dónde debían estar más o menos para atravesarles el carro y traérmelos por las buenas o por las malas, viene otra vez esta experiencia que tuvo el rey David y entendí. Yo dije, bueno, me senté después con mi esposa, después de que respiré, obviamente estaba en el primer piso, me parecía increíble lo que estaba pasando. Mientras iba en el ascensor iba respirando. Ay, cuando subo, mi amor, ella me preguntó, ¿y los empleados de Movistar? No, mi amor, imagínate lo que acaba de pasar. Se han ido y pues, muerto de la risa. Y yo dije, bueno, ¿por qué habrá que aprender a responder con mansedumbre? Entonces, cogimos la palabra, nos sentamos ahí y empezamos a mirar la palabra de Dios. Encuentra uno, mire, Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mire lo que dice ahí. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a mirarlo en la nueva versión internacional, NBI. Muchachos, NBI. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y en ese momento yo todavía pensaba si los tipos podían estar a unas cuantas cuadras. Y entonces mirábamos la palabra. Entonces después nos fuimos a Proverbios en el capítulo 29, en el versículo 9, y dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Pero mírenlo como en otra traducción, la nueva traducción viviente, dice, si un sabio lleva a un necio a juicio, o sea, entra en un litigio con un necio, dice, habrá alborotos y burlas, pero ¿qué dice? No se solucionará nada. Y ¿saben algo, mis queridos hermanos? Si algo he aprendido yo de este tipo de situaciones, es que a las malas, de pronto habrá alboroto, bulla, gritos, de pronto hasta golpes, pero finalmente tú haces un balance y la realidad es que no se soluciona nada. Con el mal talante, con la violencia, con la agresión, la realidad, mi querido hermano, es que puede haber muchas cosas, burlas, alborotos, gritos, de todo, pero finalmente no se soluciona nada. Ahora, si no se soluciona nada, entonces ¿para qué pelear? ¿Qué sentido tiene entonces hacer todo ese alboroto, hacer todo ese escándalo, enredarse y desgastarse en un litigio que finalmente no va a solucionar nada? Y todo eso estábamos allí en el cuarto los dos, sin internet nuevamente, ¿no?
y revisando la palabra de Dios. Ahí en el mismo capítulo 29, 2 versículos más adelante, Proverbios 29, versículo 11, dice: ¿quién es el que da rienda suelta a toda su ira? Oh, Señor, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto al necio como al sabio les da ira. La diferencia es que el necio no puede refrenarla. El necio le da ira y tiene que soltar todo lo que tiene por dentro y derramar su ira. Mientras que el sabio, ¿qué puede? Tiene la capacidad de ¿qué? Respirar un poquito profundo. Pensar en la palabra de Dios ayuda mucho. Y te viene a la mente: oye, no vas a solucionar nada. No vas a solucionar nada. Tanto el sabio como el necio se van a enojar. Pero el que logra finalmente controlar ese impulso es aquel que se puede llamar sabio. El necio no se queda con nada. El necio lo suelta todo. Ahora, en Proverbios capítulo 29, en el mismo capítulo, en el versículo 22, mire lo que dice: el hombre iracundo, ¿qué hace? Mire, yo he visto esas confrontaciones, unas confrontaciones que se van escalando a niveles cada vez más letales, que pueden llegar incluso a la muerte. Pero si usted va de lo más a lo menos, usted encuentra que lo que originó el problema fue algo tan pequeño y tan insignificante que usted dice: pero ¿cómo esto tan chiquito llegó a producir un problema tan grande? Y es que dice que el hombre iracundo levanta contiendas. El hombre iracundo por cualquier tontería arma un tierrero impresionante, que tú te imaginas, quién sabe qué cosa tan grave habrá pasado. Y no ha habido tal, sino que una cosa tan pequeña enciende un tremendo fuego. Y dice: y el furioso, ¿qué dice allí? Muchas veces peca. Cuando se es furioso, se peca mucho. Si no aprendemos a controlar nuestro temperamento, vamos a estar ofendiendo permanentemente a Dios y a la gente. Y con mucha frecuencia. Ahora, todos pecamos, ¿cierto? Todos pecamos. Oiga, pero el problema es lo seguidito. Una cosa es que usted peque, una cosa es que usted... Pero dice que el furioso no es que peca, sino que dice que ¿qué? Muchas veces peca. A veces hay algo que usted de pronto no es que le moleste mucho, pero cuando es tan seguido, y eso es lo que sucede con la persona furiosa. El hombre furioso dice: muchas veces peca, seguidamente. Si queremos vivir una vida que agrade a Dios, ¿cuántos queremos vivir una vida que agrade a Dios? Hay que morir a ser furibundos. Hay que desarrollar un espíritu afable y apacible. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo ¿para qué? Y tardo también ¿para qué? ¿Y cuál es la razón? Versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a verlo en otra traducción. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y para qué? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si usted quiere agradar a Dios con su vida, es necesario que la ira es algo natural, pero una cosa es que usted pueda sentir ira en un momento dado, y otra cosa es que la ira controle sus decisiones, controle sus actos, controle las palabras que dice. Dios espera de nosotros una vida justa, y va a ser imposible conseguir esa vida justa
si no logramos controlar la ira. Cuando nos acercamos a Dios, necesariamente tiene que haber un cambio de vida. ¿Saben? En estas situaciones que me tocó vivir, yo me ponía a pensar un poquito. Mi esposa ha conocido un hombre, ¿cierto? Y yo le decía, yo me preguntaba para mí mismo, yo decía, caramba, si mi esposa le dijera a mi hermana cómo es la convivencia conmigo, si mi esposa le dijera a mi hermana cómo reacciono yo ante ciertas situaciones, mi hermana diría, tú me estás hablando de la misma persona. Mi hermana vivió conmigo, ella desde que nació vivió conmigo ella se casó como a los 21, no sé si 21, 20, 21, no sé, pero fueron más de 20 años que ella vivió conmigo, cuando yo era un muchacho. Y si María Angélica le contara a mi hermana cómo reacciono yo ante ciertas cosas, yo creo que mi hermana se rascaría la cabeza y diría, me da la impresión de que no se trata del mismo individuo. Me estás hablando de otra persona. Y sabe que evidentemente al mirar unos años atrás, yo saco como conclusión que aunque estoy viviendo en el mismo cuerpo, aunque tengo el mismo nombre, y si usted me busca en la registraduría tengo el mismo número de cédula, pero soy una persona totalmente distinta a la que era hace 5, 10, 15 o 20 años. Mi hermana conoció a un hombre que se transformaba cuando cogía rabia, algo así como David Banner, Hulk, que era blanquito cuando estaba bien, pero cuando cogía rabia se ponía verde. Y María Angélica conoce a otro que lo insultan, le faltan al respeto, le gritan y responde de una manera bien distinta. ¿Y sabe cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Eso se llama conversión. Eso se llama conversión. Ahora, conversión es más que ir a la iglesia. Conversión es más que hacer la oración de fe. Cuando una persona pasa al frente y hace la oración de fe, dice, se convirtió. Espérese un momentico. Empezó un proceso de conversión. Un proceso que dura hasta que o venga el Señor por nosotros o nosotros vayamos a Él. Conversión es un proceso que inició Dios y que lo perfeccionará hasta el día del Señor. Y sabe que yo veo que conversión implica un cambio de identidad. Un cambio de identidad. Es decir, yo era y ahora soy este. Un cambio de identidad implica que mi comportamiento no puede variar de acuerdo a las circunstancias que me rodean. Me explico. A veces decimos, no, es que yo soy bueno con el que me trata bien. Yo soy manso con el que me trata bien, pero el que viene a las malas soy doblemente malo. Entonces tenemos una doble identidad. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Ahora, vámonos a Mateo capítulo 11, versículo 29, algo que nos dice Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ay, Señor, nos está diciendo, muchachos, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y que dice, y hallaréis descanso. Porque cuando usted pasa por alto la ofensa, usted descansa. Cuando usted no pasa por alto nada, se llena de amargura, gastritis y hasta una úlcera le puede salir. Pero lo que más me llama la atención a mí de estas palabras de Jesús, es que Jesús dice algo, dice, soy manso. La palabra soy del verbo ser implica identidad. Me explico un poquito. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Yo no debería decir, por ejemplo, soy joven. Lo más correcto sería decir estoy joven, porque dentro de un tiempo
ya no lo estaré. Ahora, yo sí puedo decir, soy Igor Muelle, porque desde que nací hasta el día que me muera, seré Igor Muelle. Cuando me registraron en la registraduría, dice Igor Muelle Molinares. Y el día que me vaya con el Señor, en la tumba, en el epitafio, va a decir Igor Muelle Molinares. Entonces, cuando dice yo soy manso, está diciendo, aprendan de mí que esta es mi identidad. Yo soy manso y humilde de corazón. Eso quiere decir que Jesús fue manso con aquellos que lo amaban. Jesús fue manso con María, con Marta, con Lázaro, con todas aquellas personas que eran sus amigos, con sus discípulos, con aquellos que se portaban bien con él. Él fue manso. Pero hubo otras personas que lo sometieron a la peor de las torturas. Lo injuriaron, lo blasfemaron, le escupieron en la cara, le quitaron su ropa y le decían, tú no eres el rey de los judíos, y se burlaban de él y decían, tú eres rey, vamos a coronarte. Y buscaron unos espinos, hicieron una corona y se la clavaron en su cabeza y procedieron a azotarle de una manera injusta. Y lo llevaron a una cruz y atravesaron sus manos, atravesaron sus pies. Cuando tuvo sed le dieron a beber vinagre. Cuando estaba moribundo le atravesaron una lanza en su costado. Y a todos esos que le hicieron todo ese mal de manera injusta, cuando Jesús abrió la boca, lo que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué nos dice? Él dice, yo soy manso. Quiere decir que independientemente de las circunstancias que me rodeen, yo soy manso. Independientemente de quién sea mi interlocutor, yo soy manso. Independientemente de si me tratas con amabilidad o me tratas con antipatía, yo soy manso porque es mi identidad. Y sabe, conversión es precisamente eso. Es dejar mi antigua identidad, dejar de ser quien yo era para convertirme en quien Él quiere que yo sea. ¿Me hago entender? Mire, no en vano los grandes hombres de Dios, a los grandes hombres de Dios les cambiaron el nombre. Yo creo que si yo hubiera nacido en la época de Jesús, ya me hubieran cambiado nombre y número de cédula y todo. Lástima que aquí la registraduría no lo permite. Pero ¿sabe? El Señor le dijo a Simón, le dijo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Ya no te llamarás Saulo de Tarso, te llamarás ¿qué? Pablo. Ya no eres Abraham, eres Abraham. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Y sabe, mis queridos hermanos, nosotros también adoptamos una nueva identidad según Cristo. Usted era una persona, pero si usted se ha sometido a un proceso de conversión en su vida, con el paso de los años necesariamente usted tiene que ser otra persona. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo aquí. Si de verdad queremos ser cristianos, le tengo una noticia: tienes que convertirte. Tenemos que convertirnos. Si éramos los estafadores más impresionantes, mejor dicho, falsificábamos la firma más enredada del mundo, pues ahora tienes que empezar a ser completamente honesto. Si eras adúltero, tienes que empezar a ser completamente fiel. Si eras mentiroso, tienes que empezar a ser completamente veraz. Si eras perezoso, tienes que convertirte en el mejor de los trabajadores. Tiene que haber un cambio de identidad. Si era un hombre descontrolado, hoy tengo que ser un hombre que tiene la capacidad de recibir la basura que tiran encima de uno y responder con amor. Entre otras cosas, el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Pero no solamente dice ahí, sino dice, bendecid a los que te maldicen. Entonces, tiene que haber un cambio. Mire, yo no creo en cristianos
que llegan al Señor y pretenden seguir siendo los mismos. Al cristianismo no se llega para defender mis posiciones. Es que yo soy así y así me quedo. No, es que yo llegué así, pero quiero llegar a ser como mi maestro. Eso es bien distinto. El que de verdad se hace discípulo de Cristo, el Señor le cambia el nombre, mi querido hermano, adquiere otra identidad. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, es como un condicionante, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. O sea, ¿cómo sé que tú y yo estamos en Cristo? Porque somos ¿qué? Nuevas criaturas. Si de verdad estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas. Pero si yo sigo siendo el mismo, entonces pone en duda si realmente estoy en Cristo o no lo estoy. Lo que fuimos en el pasado debió quedar atrás. Dice: las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mi querido hermano, si el pasado sigue vigente, es una evidencia de que el Espíritu Santo no le hemos permitido que haga la obra en nosotros. Porque el Espíritu Santo la hace, pero es necesario que usted y yo nos dispongamos y que usted y yo seamos coherentes con esa obra del Espíritu Santo. ¿Sabe, mi querido hermano, que nuestra mejor predicación al mundo no es la que se hace con la boca? Es que esa persona ahora tan lindo, habla tan lindo, se sabe la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Pero nuestra mejor predicación no es la que hacemos con nuestros labios. Nuestra mejor predicación es precisamente el cambio que ha habido en nuestra vida. Eso da testimonio de que hay algo, de que hay alguien actuando en tu corazón, actuando en tu espíritu, que ha cambiado completamente tu identidad. ¿Cuál es nuestra predicación al mundo? ¿Podemos realmente decir: yo fui esto, pero ahora soy otra cosa? O los que nos conocen de antes dicen: bueno, yo lo conocía y lleva tantos años en la iglesia, pero genio y figura hasta la sepultura. Sí, igualito. Eso no es coherente con el cristianismo, mis queridos hermanos. ¿Adoptamos o no adoptamos una nueva identidad? La palabra dice que nosotros cuando somos salvos, dice que el Señor nos da un nuevo nombre. Usted sabe que allá en la gloria tendremos otro nombre. Menos mal, a mí no me gustaba mucho el mío. Me cayó al pelo. ¿Sabe? El Señor nos llama a un cambio de identidad. Que podamos decir: aquellas cosas viejas pasaron. Esas malas mañas pasaron. Ese mal talante y ese mal comportamiento pasó. Y ahora todas son hechas nuevas. Solo el Espíritu Santo puede tomar una vida y transformarla en otra completamente diferente. Yo quiero invitarle en esta mañana que oremos. Si usted quiere venir aquí adelante y pedirle al Señor que realmente nos haga nueva criatura. ¿Sabe? El proceso de conversión que un día empezó, por lo menos en mí, no ha terminado. Espero que de aquí a 2, 3, 5, 10 años yo pueda decir: soy muy diferente a aquel del 2018. Mejor dicho, cámbienme otra vez de nombre y de número de cédula, porque soy nueva criatura. Yo quiero invitarte aquí, si quieres pasar aquí adelante, a que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude con aquellas áreas de nuestra vida. ¿Cuál es esa área de tu vida con la que has luchado y has luchado y has luchado? Y de pronto, cuando se te presenta una situación, vuelve a salir aquello. Y de pronto te puede estar pasando, como decía el apóstol Pablo, decía: es que el bien que quiero hacer no lo hago. A veces quiero hacer el bien, pero encuentro en mis miembros otra ley.
y entonces termino haciendo el mal que no quiero hacer. Pero el Señor quiere ayudarnos, y el Señor quiere que nosotros podamos transformar radicalmente nuestra vida, mis queridos hermanos. Que realmente podamos tener una nueva identidad en Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Ayúdame, Señor, porque quiero realmente ser otra persona. Quiero realmente entregarte quien yo era, entregarte mi identidad, mi antigua identidad, y adoptar esa nueva identidad conforme a tu palabra, conforme a lo que tú esperas de mí, Señor Jesús. Ayúdame, Jesús. Sí, Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida. Vamos a decir una vez más: soy nueva criatura, Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Padre, presento, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana, Jesús. Te pido, Padre, que la palabra que ha sido predicada, Señor, en esta mañana se produzca o se traduzca en vida, Señor. Padre, te pido, Dios, aquellas áreas de nuestra vida que ha sido tan difícil transformar, Señor. Yo te pido, mi amado Señor, que empieces a hacer una obra, Jesús. Padre, que podamos mirar hacia el pasado y decir: verdaderamente tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Verdaderamente me has cambiado, me has transformado, y aquella persona que actuaba de esa manera ya no existe, ya ha sido crucificada. Podamos decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo
en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Señor. Yo te pido, mi amado Dios, que esa obra, Señor, siga perfeccionándose. Te pido, Señor, que podamos ver, Señor, en cada uno de nosotros una vida completamente diferente, Señor Jesús. Padre, mira aquellos que les ha costado y de pronto han pasado los años y no se ha visto un cambio, no se ha dado un cambio, porque no hemos soltado aquellas cosas, ataduras como el temor, ataduras, Señor, de diferente índole, Señor, que no nos han permitido, Dios, seguir adelante contigo, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú rompiendo todas esas ataduras y podamos realmente ser libres para ti, Señor Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo cada uno de mis hermanos y te pido, amado Señor, que al salir de aquí, Dios, esa semilla de tu palabra que fue sembrada, Dios, empiece a echar raíces y crezca y se fortalezca y produzca abundante fruto, Señor. Yo bendigo tu iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le lleve en bendición, mi amado hermano.